Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para continuar hablando con respecto a mi libro Al que llama se le abrirá. Y hoy por fin llegó ese momento tan esperado de comenzar a hablar con respecto al segundo capítulo de mi libro que se titula La oración, el modelo más importante, el Padre Nuestro. Y antes de comenzar a hablarles con respecto a este capítulo, me gustaría darles un testimonio de cómo fue que yo decidí escribir un libro con respecto a la oración, para que vean el poder que la oración tiene y con eso pues comenzar de una manera pues más real, por decirlo de alguna manera, algo con lo que nos podamos identificar. Antes, cuando yo me dedicaba a dar clases, me ocurrió una cosa muy simpática y era que pues al yo hacer amistad con mis alumnos, que algunos fueron alumnos de clases privadas durante muchos años, esto me daba la oportunidad pues hablarles de Dios, hablarles de mi fe y ellos pues muchas veces que me contaban pues cosas que les ocurrían en lo personal, problemas que tenían, pruebas, enfermedades, esto dio pie a que muchas veces nosotros orásemos juntos. Y Dios, que escucha la oración, respondía a estas oraciones, lo que a ellos les impactaba muchísimo y luego crecía la fe de mis alumnos y ellos querían aprender más con respecto a la oración y me pedían y me preguntaban cómo orar y bueno, había una frase en específico que esa fue la frase que yo digo que clave para que Dios pues me pusiera a escribir específicamente de esto y era que ellos siempre me decían, Ani, es que yo no sé orar como tú, es que Dios te responde, es a ti. Tú eres la que sabe cómo hacerlo, no yo. Y yo les decía, pero claro que no, o sea, Dios los escucha a ustedes también, tienes que hablar con Él, Él te ama, Él es tu amigo, Él es tu Dios, Él es tu Padre, tienes que hablar con Él. Entonces, pero la gente pues que no sentía que no tenía como las herramientas para hacer esto. Y hay un caso muy especial, que esto fue como algo muy impactante, que lo estaba recordando hoy justamente, que fue una alumna que ella tenía una serie de males, o sea, le pasaban como muchas cosas a nivel de enfermedades. Tuvo un accidente de esquí, luego también tenía una enfermedad degenerativa, luego también aunado a todo esto y que ella ya, o sea, caminaba muy poquito, caminaba con mucha dificultad, eh, no podía sentarse erguida porque, bueno, los músculos de la espalda se atrofiaban. Bueno, era un caso bastante complejo. Aunado a todo esto, de repente empezó a sufrir de las tiroides. Y bueno, yo recuerdo esos días que ella empezó a sufrir de esto, ya no sabía qué era lo que le estaba pasando, ella se sentía débil, sentía a veces que se desmayaba, como cuando a uno se le baja la tensión. Y bueno, se le caía el pelo, bueno, le empezaron a pasar un montón de cosas muy raras, le empezaron a hacer exámenes y descubren que el problema que tenía era la tiroides. Eh, y, y bueno, ella pues va al médico, le hacen estos exámenes que aparecen como con unos niveles súper altos o súper bajos, no recuerdo muy bien, pero unos niveles que no eran normales. Y entonces, claro, yo recuerdo ese día cuando ella le dan el diagnóstico o unos días después que yo vengo a hacerle clases, yo iba a su casa una vez a la semana y ella me comenta, ¿no? Y me dice, Ani, me está pasando esto, no puede ser, tal, esto es algo, o sea, estaba súper triste. Y en ese momento, yo que con ella todavía no había compartido, no había tenido la oportunidad de orar, yo le comento y le digo, al final de la clase, y que antes de hacerlo, recuerdo que me metí en el baño un momento y le pedí a Dios, Señor, ayúdame a hablarle de ti, ayúdame para poder orar con ella, o sea, como que le pedí a Dios que me diera gracia. Cuando salgo del baño, pues le digo mira, sabes que yo creo en Dios, yo creo que Dios es bueno, que Dios nos escucha, te gustaría que orásemos juntos por tu salud. Y yo recuerdo que esto pasa mucho aquí en España, hay muchísima gente que no cree en Dios y que de hecho lo detestan. Y que en ese momento cuando yo le digo esto, ella se le transformó la cara. Y fue como cuando tú pones la cara de que estás hablando con una persona a la que tú odias. Bueno, así fue su cara en ese momento. Y ella, Dios es malo, yo no creo en él, si existe es malo y me empieza bueno, a decirme un montón de cosas. Yo quedé como muy impactada. Yo no sé cómo fue mi cara en ese momento y qué hizo Dios ahí, pero luego de que ella se descargó de todo lo que ella sentía con respecto a Dios, ella me dice, pero bueno, sí quiero que ores. Ora porque, bueno, no sé, me dio la oportunidad, ¿no?
Y yo, bueno, claro, por supuesto. Entonces yo pues cogí sus manos, recuerdo, y empezamos a orar juntas y yo le pedí al Señor que la sanara, que le restaurara la salud, que esos niveles de la tiroides se regularizaran, que ella se sintiera mejor, que bueno, y empecé a orar pues con mucha fe. Yo en ese momento pues hablé con Dios y me puse de acuerdo con ella, en el nombre de Jesús, terminamos nuestra oración y yo me fui. Yo creo que la semana siguiente yo no volví, pero sino después como a las 2 semanas. Y cuando regreso me encuentro con la impactante noticia de que se había sanado completamente. Y era para ella también muy impactante porque ella tenía los exámenes que mostraban los niveles como súper alterados, súper altos o súper bajos, no sé, pero bueno, una cosa súper alterada. Y luego, después de una semana o así, ella me dice que fue pocos días después de que nosotros oramos, ella se volvió a repetir los exámenes porque se empezó a sentir mejor y los exámenes estaban completamente normales. Ella se los llevó a su médico y el médico le dijo, estos exámenes no son tuyos, esto es imposible. Y el médico se los mandó a repetir y le volvieron a salir normales. Y el médico sigue insistiendo, esa máquina, o sea, donde te los están haciendo, pues los instrumentos con los que te los están haciendo está mal, esto no es posible. Ella buscó una segunda opinión y el otro médico al que fue le dijo, sí, es verdad, yo no sé cómo, porque es muy raro de que unas tiroides con estos valores se regularicen de esta manera, de la noche a la mañana, esto no pasa. Pero sí, o sea, tú estás bien. Y de hecho, cuando volví, ella ya se sentía mejor, ya no tenía esos síntomas de cansancio, que se sentía a veces que se iba a desmayar, ya no se le estaba cayendo el pelo. Y fue algo demasiado impactante, tan impactante, que ella, a partir de ese momento, se compró una Biblia y le pidió a su amiga, ella tenía como un club de estudio con una amiga, de un club de libros, y se compraban los mismos libros y los leían como por teléfono juntas, y los estudiaban, los analizaban, y las dos se compraron la Biblia y empezaron a leerla juntas de principio a fin. Y bueno, eso fue algo como muy increíble ver cómo Dios se glorificó, y no solamente se glorificó sanándola de las tiroides, sino que después dio puerta a que ella se comenzara a acercar a él y a conocerlo. Y bueno, como esta historia, muchísimas. Recuerdo también una vez que estuve en casa de una alumna que se puso a llorar porque se desahogó conmigo diciéndome, tengo muchos meses que no me viene la menstruación, ya no sé qué hacer, los médicos dicen que no encuentran qué es lo que me está pasando, pero así como más de 6 meses, mucho, mucho tiempo, yo me siento muy mal, estoy asustada, y ella como desahogándose todo lo que me estaba pasando, y ella, que yo creo que sí había orado alguna vez con ella, yo le dije, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te sane, vamos a pedirle al Señor que se glorifique, o sea, yo sé que Dios escucha, tal, y y oramos, recuerdo, y terminamos esa oración, yo me fui de ahí, me fui a hacer otra clase y yo recuerdo que no pasó ni media hora y ella me llamó por teléfono para decirme, Ani, no lo puedo creer, llorando me decía, no lo puedo creer, me acaba de venir la menstruación, después de muchos meses, después de que oramos, y esto fue algo demasiado increíble también, pero bueno, este era el nivel de las cosas que pasaban cuando yo presentaba mi fe, cuando yo presentaba al Dios que responde a la oración, y yo creo que no sé, Dios estaba haciendo algo como muy especial porque Dios quería que las personas vieran, las personas que estaban a mi alrededor, amigos, alumnos, que vieran que de verdad Él es un Dios que cuando tú te acercas a Él, cuando tú vienes con un corazón humilde y sincero, dependiente, a decirle, Señor, yo te necesito. Dios responde a la oración. Y bueno, era esto lo que Dios traía una y otra vez a mi mente cuando yo lo empecé a buscar para escribir el libro, y que claramente era lo que Él puso en mi corazón, del poder que tiene que nosotros oremos. Y claro, como yo sé que nosotros a veces como seres humanos somos tan estructurados que a veces nos cuesta hacer las cosas como de manera espontánea o a veces necesitamos como fórmulas, ¿no? Como modelos, como el que nos dejó Jesucristo en el Padre Nuestro. Porque si lo tenemos, sentimos que eso también, y que yo creo que por eso también Jesús lo dejó, sentimos que tenemos algo a lo que asirnos, ¿no? Algo a lo que agarrarnos para de ahí partir y entonces crear ese puente, por decirlo de alguna manera, esa escalera entre el cielo y la tierra, y que nos sirva cada día, ¿no? Para comunicarnos con Dios y para que Él responda a nuestras oraciones de forma eficaz, de hecho, como lo hacía Dios con Jesucristo, que fue quien nos enseñó este modelo. De hecho, en mi libro
yo respondo a la pregunta de qué es la oración justamente antes de comenzar a explicar la estructura del Padre Nuestro, y yo describo la oración simplemente como hablar con Dios. La oración es que tú te acerques a Él, es que tú le reconozcas como Dios, Dios Todopoderoso, Dios Creador de los cielos y la tierra, Dios Creador tuyo. Es darle gracias, es reconocerle y es también entregarle todas tus preocupaciones, todas tus cosas en sus manos para que Dios te ayude con ellas, porque Él es poderoso para responder lo que sea que esté pasando en nuestras vidas. Pero, ¿cómo se ora? Esa es el cuestionamiento, la pregunta que muchas personas se hacen y que a veces, pues, por no saber exactamente cómo hacerlo, pues se frenan de hacerlo. Pero esta pregunta Jesucristo la respondió en la palabra de Dios y vamos a leer Lucas 11 del 1 al 4. Cierto día Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos todos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y amén. Y esto nos lo enseña Jesucristo, tanto en Lucas 11 como en Mateo 6 del 9 al 13. Y aquí Jesús nos revela cuál es la forma más apropiada de dirigirnos al Padre. Un modelo que nos habla de cómo seguramente Jesús se dirigía al Padre también en sus oraciones, porque si nos fijamos, esa primera línea de Lucas 11 dice, cierto día Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó le preguntaron sus discípulos, es decir, que Jesús justamente había bajado o venido de orar probablemente de esta manera. Y sus oraciones, como nosotros sabemos, eran muy efectivas porque como nos muestran los evangelios, Marcos, Mateo, Juan y Lucas, Dios respondía a las oraciones de Jesús de manera poderosísima. Es decir, que esto era una oración muy, muy eficaz. Y bueno, como yo he estructurado el Padre Nuestro, bueno, como está estructurado, pero para explicarlo, es como un modelo, como una fórmula. En las matemáticas, una fórmula es la suma de varias variables, valga la redundancia, que dan un resultado. Que ese resultado, pues, va a depender, en este caso, de la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Puede ser que Dios responda a la oración como nosotros queremos, pero puede ser que no. Y eso siempre va a ser maravilloso porque Dios, que conoce el pasado, el presente, el futuro, que conoce el plan de nuestras vidas, Él sabe lo que mejor nos conviene y Él siempre va a dar una respuesta precisa a esa necesidad que nosotros tenemos. Siempre, sea sí, sea no, sea espera, sea no, tengo otra cosa mejor. Su respuesta siempre va a ser ideal. Y bueno, así como en las matemáticas, esto ocurre también en la oración. La oración tiene variables y esas variables son lo que vamos a estudiar en este segundo capítulo de mi libro. Las variables que forman parte de una oración para que esa oración sea completa, para que esa oración no tenga estorbo, para que esa oración llegue como en un terreno fértil, que ese terreno donde nosotros vamos a sembrar es el corazón de Dios. Por eso la oración viene con agradecimiento, con alabanza, porque nosotros pues preparamos, pues por decirlo de alguna manera, ese terreno para sembrar esa semilla. Y bueno, y así, no voy a hacer spoiler, con cada una de las partes que conforman la oración del Padre Nuestro. Y bueno, me gustaría que leyéramos también unos versículos que nos hablan con respecto a la oración per se y cómo la oración es de efectiva y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para comunicarnos con Él, para estar en esa relación constante padre-hijos, ¿no? Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, o sea buena o sea mala, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Es lo que Dios quiere, que no nos preocupemos
por nada, que convirtamos la preocupación en oración. No debemos preocuparnos, sino ocuparnos de hablar con ese que nos puede ayudar. Y fíjense, oración y acción de gracias, nos habla de las dos cosas. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Eso es lo que Dios quiere y que nos lo explica también el Padre Nuestro, lo estudiaremos más adelante porque dice, danos hoy. Es algo constante porque todos los días es hoy. Así que Dios quiere que nosotros oremos todo el tiempo sin cesar. Luego, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto nos muestra cómo Dios quiere que nosotros tengamos unas conversaciones íntimas con Él, conversaciones en lo secreto, conversaciones como cuando nosotros nos sentamos con una persona a la que queremos, a la que le dedicamos tiempo de calidad y que eso Dios lo recompensa. Luego, cercano está, este es el Salmo 145:18, cercano está Yahvé a todos los que le invocan, a los que le invocan con verdad, es decir, de corazón, que es la manera en que Dios quiere que le busquemos. Luego, el versículo que tiene el título de mi libro, de donde yo lo saqué, bueno, donde Dios me inspiró, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla y al que llama, se le abrirá. Que nos habla de la importancia de que nosotros estemos constantemente tocándole la puerta a Dios, buscando, llamando, y que Dios, cuando ve que nosotros hacemos esto, Él responde a la oración, a esa oración incesante, consistente que nosotros hacemos donde lo buscamos a Él. Luego también la oración, aparte de ser una herramienta poderosísima que hemos recibido del cielo para comunicarnos con Dios, es también un arma espiritual muy poderosa. El mundo espiritual existe el bien y el mal, existe Dios, también existen los demonios, o sea, todas estas cosas son reales, nuestros ojos no las pueden ver, pero están allí. Y Dios nos ha dejado la oración porque la oración es un arma poderosa a través de la cual Dios se manifiesta su poder en la tierra y las tinieblas, todo lo que no viene de Dios, retrocede con el poder de la oración. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan con respecto a esta realidad. Efesios 6:12 al 18. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, esto quiere decir contra personas reales, ¿no? Como vivas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Luego nos sigue diciendo más adelante, por tanto toma toda la armadura de Dios más adelante, orando en todo tiempo. Es decir, nosotros vencemos en el mundo espiritual orando en todo tiempo. Esto es súper importante que nosotros tengamos como esa conciencia de que en realidad lo que nos estamos enfrentando en el mundo no es a las personas, es a lo que opera detrás de las personas, lo que influencia, por decirlo de alguna manera, a las personas y al mundo que nos rodea, que muchas veces puede ser aquello que no viene de Dios, es decir, espíritus, demonios, etc. Luego, 2 Corintios 10, 3, 5. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos, toda altivez que se presenta. Es decir, nuestras armas son poderosas en el mundo espiritual. Y que esto es muy importante, ya vamos a ver un ejemplo, lo que nosotros oramos en lo espiritual tiene un resultado en lo físico. Porque lo físico, lo material, lo que nosotros vemos fue hecho por Dios de lo que no se veía. Por eso las batallas espirituales con la oración, tú estás peleando es en lo espiritual para que las cosas se manifiesten en lo natural. Luego, nos dice también Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y justos somos todos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Todos aquellos que hemos creído en Jesús ya somos justos. Y Dios escucha esas oraciones eficaces que nosotros, como hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo, le hacemos. Y también, obviamente, esta palabra justo tiene que ver con aquellos justos que hacemos el bien, ¿no?
Eh, Luego también otro versículo que es impactante en Mateo 17:21, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y nos muestra cómo hay luchas espirituales que es necesaria la oración y es necesaria el ayuno para que haya libertad espiritual, sobre todo cuando se trata pues de influencias que no vienen de Dios. Eh, y bueno, el ejemplo que yo les quería dar de cómo lo poderoso que es a nivel espiritual una oración es el ejemplo que creo que no hace mucho hablé de él en Yahvé Nisí, hablando del Señor es nuestra bandera. Y y este ejemplo es cuando el pueblo de los amalecitas se iba a enfrentar con el pueblo de Israel. Y cuando en esa batalla Josué con todo el ejército se está enfrentando a los amalecitas y que iban perdiendo, Moisés se sube a una colina, coge la vara de Aarón, la levanta y mientras la mantenía levantada, el pueblo de Israel ganaba la batalla, Josué ganaba la batalla. Y cuando él bajaba los brazos porque se le cansaban, los amalecitas vencían. Empezaban a ganar el pueblo enemigo. Entonces, este paralelismo que hace la palabra de Dios de levantar la vara, o sea, esta acción significa también la intercesión, es orar, es levantar la mirada a Dios, es levantar el clamor a Dios, aquel que responde las oraciones, es luchar lo que está ocurriendo en lo natural en lo espiritual. Y vemos, y esto es lo impactante, como cada vez que Moisés levantaba la vara, el pueblo en lo natural ganaba, lo que nos muestra que aquello que nosotros hacemos en lo espiritual, aquello que nosotros oramos, lo que le entregamos a Dios, lo que le venimos a Dios con esa reverencia, con esa dependencia de Él, clamándole que nos ayude, da un resultado en el mundo físico, igual que como ocurrió en este caso en Éxodo 17, es que está este ejemplo con el pueblo de Israel y los amalecitas. Y al final vemos que Dios venció esa batalla, pero fue una batalla que se peleó en lo espiritual, levantando la vara de Dios, levantando la mirada al Dios que puede ganar la batalla. Y esto es muy importante también porque la oración no es para hacerla a X deidad, a, no sé, bueno, dioses falsos, etcétera, ¿no? Porque el que puede responder la oración de verdad es Dios, es Yahvé, es Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Y esto también había un ejemplo que estaba pensando hoy, que nos muestra cómo cuando en el Antiguo Testamento también Elías se enfrentaba a los sacerdotes de Baal y querían los dos pues que hacer una ofrenda y el Dios que consumiera esa ofrenda era el Dios al que el pueblo de Israel tenía que adorar y el pueblo de Baal empezaba a, bueno, se cortaban, clamaban, bueno, que estuvieron horas invocando a este Dios y nunca les respondió esa ofrenda que ellos le hicieron, nunca se consumió, pero la de Elías sí se consumió y no solamente consumió la ofrenda, consumió el agua, consumió las piedras, consumió todo lo que había en ese altar. Y hay un versículo muy interesante que es Primera de Reyes 18:27, donde Elías viendo a los sacerdotes de Baal clamando a este Dios falso, les dice, y acontecía a mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad más alto porque Dios es de meditación o está ocupado o está de camino o quizá duerme y despertará. Como refiriéndose a que hay dioses, entre comillas, deidades que sí, te puedes acercar a ellos, pero es que no van a responder la oración como la responde nuestro Dios, porque nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es real, nuestro Dios es un Dios que actúa y eso espiritual, esas cosas que nosotros le entregamos en lo espiritual, Dios se va a manifestar en lo natural porque nuestro Dios es bueno, Él es fiel y es poderoso para hacer en nuestra vida muchísimo más de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar y siempre según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y bueno, esto era lo que les quería traer hoy, la importancia de la oración y que empezáramos a conocer un poco sobre qué es la oración para que supiéramos
lo poderoso que es acercarnos a Dios para que Él se manifieste en nuestras vidas, porque si lo hacemos, Él siempre, 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 siempre se va a manifestar, porque Dios, nuestro Dios oye, nuestro Dios ve, nuestro Dios conoce, nuestro Dios está presente con nosotros, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, en el siguiente video ya vamos a comenzar a estudiar como tal el modelo de la oración del Padre Nuestro y bueno, a seguir creciendo juntos en esta poderosa fórmula que nos dejó Jesucristo para que todos aquellos planes maravillosos que Dios tiene para nuestras vidas se manifiesten aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Y bueno, pues decirles que mi libro pues está siendo reeditado, así que esperen, si lo quieren adquirir, no, espérense un poco, les invito a que lo hagan más adelante, ya les avisaré cuando esté esa nueva versión. Y invitarles también a que sigan orando, a que conozcan más con respecto a la oración y con respecto al Dios que responde a la oración, porque se trata de Él. Aprendemos a comunicarnos con Él, pero al final se trata de Él que escucha y responde. Y amén. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video para continuar hablando acerca de Padre Nuestro, esa primera parte de la oración más importante que nos dejó Jesucristo. Hasta una próxima oportunidad.